Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Buenos días. Buenos días. Quisiéramos empezar. Soy Aminda Márquez González, directora del Miami Herald y el Nuevo Herald. Bienvenidos a nuestro ciclo de la Conferencia de las Américas, que el Miami Herald y el Nuevo Herald organizan desde hace varios años con los principales protagonistas de la política y la economía de nuestro hemisferio. En nuestras más recientes conferencias hemos tenido con nosotros al presidente de Perú, al secretario de Relaciones Exteriores de México, y hoy tenemos el honor de tener con nosotros a dos de los principales miembros del gabinete del presidente Mauricio Macri de Argentina. Es un momento clave para hablar sobre el futuro de Argentina, porque Argentina está a pocos meses de tener elecciones legislativas que van a ser fundamentales para el éxito o el fracaso de la agenda de reformas que ha propuesto el presidente Macri. Después de 12 años de gobiernos kirchneristas, Macri ganó las elecciones argentinas en el 2015 y prometió una ambiciosa agenda de recuperación económica. Pero varias de estas reformas están pendientes de ser aprobadas en el Congreso. Y hay una gran expectativa para saber si el gobierno va a tener el suficiente apoyo en el Congreso para aprobarlas después de las elecciones. Hoy tenemos con nosotros al ministro del Tesoro, Nicolás Dufovne, y al ministro de Transporte, Guido Dietrich. Y claro, a nuestro columnista de Miami Herald, Andrés Oppenheimer, para conversar sobre el futuro económico y social de Argentina. Esto es posible gracias al apoyo de nuestros patrocinadores. Le agradecemos el apoyo a Aerolíneas Argentinas, SAP, la Cámara de Comercio Argentina Americana y ECS Partners International, un emprendimiento argentino instalado hace 15 años en Miami. También quisiéramos agradecer al bufete de abogados Fox Rothschild y a sus invitados y a la Latin American Invest. Finalmente, tenemos que agradecerle a la Universidad de Miami y al doctor Julio Frank, cuyo apoyo ha hecho estas sesiones posibles. Les presento ahora al doctor Frank. Buenos días a todas y a todos, señores ministros Guillermo Dietrich y Nicolás Dufovne, señor cónsul de la República Argentina en Miami, estimados invitados y colegas. Buenos días y bienvenidos a la Universidad de Miami. Realmente es un gran honor para la universidad presentar este conversatorio, como lo llama Andrés, que forma parte de la serie America's Conference, auspiciada por The Miami Herald y el Nuevo Herald. Agradezco a Andrés Oppenheimer y a Mindy Márquez que nos permitan servir como anfitriones de esta importante y oportuna conversación sobre temas de gran impacto para el futuro de la República Argentina. Esta ciudad, Miami, ha sido por mucho tiempo el hogar de una vibrante, creativa y trabajadora comunidad latinoamericana, la cual ha enriquecido el desarrollo económico, la vida cívica, las artes, la ciencia y la innovación. La Universidad de Miami está orgullosa de ser el hogar de miles de estudiantes internacionales, entre los cuales se cuentan más de 500 estudiantes de Latinoamérica. Además, proveniendo yo de América Latina, he articulado la visión de volver a la Universidad de Miami la universidad hemisférica, el concepto de una universidad hemisférica que está en los orígenes mismos de nuestra universidad y que ahora llevamos adelante con una estrategia hemisférica definida. Y bajo esta aspiración de ser la universidad hemisférica, nuestra casa de estudios aspira a ofrecer un nexo intelectual, social y cultural
para poder enfrentar de manera innovadora y colaborativa los muchos desafíos de nuestra región y también las muchas lecciones que América Latina tiene para el resto del mundo. Y para ello tenemos un instrumento espléndido que es el recientemente creado Instituto de Estudios de Estudios Avanzados sobre las Américas de la Universidad de Miami. Lo conocemos por sus siglas en inglés como MIA, igual que el aeropuerto, MIA. Y este Instituto de Estudios Avanzados sobre las Américas es una organización novedosa dedicada al estudio interdisciplinario de los países y las poblaciones de nuestro hemisferio, con énfasis en América Latina y el Caribe, y también a la creación de espacios para el debate plural y constructivo sobre las políticas públicas. Entonces reúne tanto la investigación y el análisis como la creación, la convocatoria para el debate público. Tiene un enfoque transversal y colabora con la gran mayoría de las 11 escuelas que forman la Universidad de Miami. Para nosotros es un gran placer poder contar hoy con la presencia del ministro Dietrich y del ministro Dujovne. Quisiera aprovechar esta oportunidad también para compartir muy brevemente con ustedes un ejemplo de colaboración hemisférica a través de socios estratégicos, como es el caso de la Fundación Trauma de Argentina. Y es solo un ejemplo de muchas de las colaboraciones que estamos haciendo. Durante los últimos 8 años hemos estado en un proceso colaborativo, intercambiando conocimientos y experiencias en un tema de enorme relevancia, que son las lesiones traumáticas, que de hecho representan la primera causa de mortalidad y discapacidad entre los jóvenes y que por su impacto social y económico constituyen un enorme problema en América Latina y en el resto del mundo. El programa de la Fundación Trauma es una experiencia pionera en el sistema de salud de Argentina y representa un modelo sustentable de gestión y análisis de la información sobre las lesiones en América Latina, tanto las llamadas lesiones no intencionales, mal llamados accidentes, porque no tienen nada de accidentales, como las lesiones intencionales, que es el problema de la violencia en nuestra región. Como bien sabe ambos ministros, y sobre todo el ministro Dietrich en función de la cartera que ocupa, las lesiones traumáticas, a pesar de ser un tema de salud, se relacionan directamente con las áreas de transporte, seguridad vial e infraestructura vial, entre otros, y yo felicito al ministro por la gran labor del gobierno argentino en este tema. Ciertamente la conversación de hoy entre Andrés Oppenheimer y los ministros Dietrich y Dujovne nos brindará un espacio de reflexión para alimentar las perspectivas de un futuro próspero en nuestro hemisferio y especialmente en nuestro muy importante vecino, Argentina. Muchas gracias por su presencia en este foro y ahora me da un gran placer presentar a Andrés Oppenheimer y en el primero de los conversatorios a Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda de la República Argentina. Bueno, muchísimas gracias, doctor Frank, muchísimas gracias, Mindy Márquez, muchísimas gracias, ministro Dujovne, por haber hecho el viaje, estar con nosotros, lo mismo el ministro Dietrich. Bueno, es un momento fascinante, como decía Mindy Márquez, para hablar sobre Argentina, porque ya en poco, el 22 de octubre, va a haber elecciones legislativas en Argentina, que son elecciones claves porque el presidente Macri propuso una agenda muy ambiciosa de reformas, de las que le vamos a preguntar ahora al ministro Dujovne, y muchas de ellas, si no la mayoría, quedaron trabadas en el Congreso porque el gobierno tiene minoría, o por lo menos no tiene una mayoría en el Congreso. Entonces, sugiero empezar por ahí, ministro. ¿Qué le hace pensar que ustedes van a ganar las elecciones del 22 de octubre? ¿Y qué va a cambiar o no cambiar según el resultado? Bueno, primero que nada quiero agradecer la invitación, Andrés, agradecer a la universidad, a los sponsors, por organizar este evento. Bueno, tu pregunta es muy interesante y tiene muchas aristas, ¿no? Si empiezo
de lo más general a lo particular, diría que creo que vamos a ganar las elecciones porque somos un gobierno que está dando respuesta a los problemas de la Argentina que la han llevado a décadas de decadencia y que ofrece una perspectiva a futuro de poder sacar a la Argentina de esta situación, convertirla en un país normal, estable, que puede crecer sostenidamente en el tiempo, desarrollarse, respetar la ley, promover la inversión, la innovación y así derrotar la pobreza. Y yo creo que buena parte de la población en la Argentina, hay una gran mayoría que comprende que todos los esfuerzos que estamos haciendo en conjunto, la sociedad argentina, el gobierno, los inversores, los trabajadores, los empleados, tienen un propósito de normalizar la economía, de ponerla en condiciones de crecer. Entonces, más allá de las dificultades transitorias que hemos atravesado especialmente en el 2016 y que estamos lentamente empezando a dejar atrás, una economía que está creciendo este año, tienen un propósito, digamos, un propósito que es generar una economía y un país distinto al que tuvimos, un país donde reina la transparencia, el respeto a la ley, la honestidad. Y no es solo un programa económico lo que se vota, es una manera de hacer política, una manera de relacionarse entre el gobierno y los ciudadanos. Luego, Cambiemos, que es la fuerza política a la que pertenecemos, es hoy la única fuerza política que está organizada en todo el país. La oposición está fraccionada en distintas partes, porque tenemos, por un lado, al peronismo, representado especialmente por algunos gobernadores, al kirchnerismo, algunas fuerzas de izquierda, pero Cambiemos es hoy el partido político que está organizado en todo el territorio de la Argentina, que es una fuerza política muy visible, y del otro lado, digamos, es más confuso qué es lo que se está votando. Hay peronistas, hay kirchneristas, va a haber un voto distinto provincia por provincia, con lo cual la combinación de una sociedad esperanzada con el cambio, nuestra organización política que se ha consolidado, nos llevan a pensar de que vamos a ser los ganadores en las próximas elecciones. ¿Qué podemos esperar después de las elecciones? Bueno, yo diría más de lo mismo. Y cuando digo más de lo mismo, creo que estoy haciendo una adjetivación positiva de lo que se ha hecho. Más de lo mismo es un gobierno que está haciendo lo mismo en los años de elecciones que en los años en los que no tenemos elecciones. El gobierno anterior nos tenía acostumbrados a una oleada de populismo en los años en los que teníamos elecciones, y así, en el 2011, año de elecciones generales, el gobierno rifó la macroeconomía de los años subsiguientes con un programa hiperexpansivo para ganar las elecciones presidenciales. Tuvimos un ajuste en el 2012, un rebote en 2013, un ajuste en 2014 para poder después ser expansivos en 2015. Este gobierno hace lo mismo en los años de elecciones que en los años que no hay elecciones. Hay una diferencia, que es que si recibimos el apoyo de la sociedad, es probable que el Congreso pueda trabajar de una manera distinta a la que lo está haciendo este año. No van a cambiar tanto las mayorías en el Congreso. Recordemos que en la Argentina, en estas elecciones se renueva la mitad de la Cámara de Diputados, un tercio del Senado. Nosotros tenemos una minoría muy marcada en el Senado, no tanto en diputados, pero estamos todavía a cierta distancia de poder conseguir una mayoría propia en cualquiera de las cámaras. Vamos a tener que seguir negociando. Pero habiendo recibido el apoyo de la sociedad, creo que va a ser posible sentarnos con las fuerzas políticas más racionales el año próximo, así como ocurrió en 2016, donde con parte del peronismo pudimos sancionar leyes que nos permitieron dejar atrás el default, hacer la amnistía impositiva,
y tantas otras leyes que sirvieron para normalizar la economía, creo que el año próximo, habiendo sido ratificado el gobierno políticamente por la sociedad, aun cuando no contemos con mayorías legislativas, vamos a poder recrear un poco lo que hizo en 2016, sentarnos con la oposición responsable y poder destrabar en el Congreso algunas reformas muy importantes que tenemos por delante, como por ejemplo la Ley de Mercado de Capitales, que está en el Congreso durmiendo este año sin que se pueda tratar. Es muy importante para poder generar un marco en el cual el mercado de capitales de la Argentina pueda funcionar mejor. Vamos a estar enviando también al Congreso nosotros, junto con el presupuesto, en septiembre, un proyecto de ley de responsabilidad fiscal que va a fijar las pautas bajo las cuales vamos a funcionar fiscalmente nación y provincias en los próximos años, manteniendo real el gasto constante en términos reales durante los próximos años. Y vamos a enviar un proyecto de ley de reforma tributaria, a mi modo de ver, indispensable para que la Argentina empiece a converger a un sistema impositivo competitivo, más parecido al que tienen otros países del mundo. Una de las críticas que se le ha hecho al gobierno del presidente Macri es el de ser demasiado gradualista, de no haber hecho las reformas como las que acabas de mencionar ya, de entrada después de haber ganado las elecciones del 2015. En ese momento hubo un debate, había quienes decían que tenía que tomar las reformas en sus primeros 6 meses, porque ahí es cuando tenía fuerza política, otros decían no, porque se le salía la oposición a la calle, el país sería ingobernable, y finalmente, en la percepción por lo menos de los medios, prevaleció la opción gradualista de posponer las reformas. Ahora, usted acaba de decir que las van a hacer apenas ganen, si ganan las elecciones, pero ¿por qué tendríamos que pensar que van a hacer eso cuando va a haber nuevas elecciones en el 2019? ¿Por qué la lógica que prevaleció en los primeros 2 años no va a prevalecer en los segundos 2 años, teniendo en cuenta que ya la campaña electoral presidencial va a empezar apenas terminen las elecciones? Bueno, yo te disputaría la idea de gradualismo. Yo creo que este gobierno no es un gobierno que ha hecho gradualismo, ha hecho muchísimas cosas en muy poco tiempo. Ahora, los gobiernos, nosotros pensamos que el gobierno tiene que tener un programa fiscal, un programa monetario y un programa político. Tiene un determinado capital político, una determinada situación en el Congreso y tiene que administrar cómo utiliza su capital político para la sanción de las leyes. En el año 2016 lo que necesitábamos era urgentemente normalizar la economía. Entonces, por ejemplo, salir del default fue clave y contar con el apoyo de la oposición para hacerlo fue clave. Sin eso no podríamos hoy estar viendo la evolución económica que está teniendo la Argentina. No somos gradualistas en poner en práctica el programa de obra pública más ambicioso de los últimos 50 años, que lo está llevando acá el señor Dietrich, que nos lo va a contar luego en su exposición. No somos gradualistas en volvernos transparentes, honestos, en decir la verdad, en haber normalizado las estadísticas públicas. En lo fiscal, que creo que a eso se refiere en general el mote de gradualista con el gobierno para el ritmo de reducción del déficit fiscal, bueno, tenemos que tener en cuenta que, por un lado, hay una determinada porción de analistas en la Argentina, lo que nosotros llamamos el círculo rojo, la élite política que nos acusa de ir despacio con la reducción del déficit, y del otro lado, la principal fuerza política de oposición, el kirchnerismo, que piensa que somos un gobierno salvajemente ajustador, neoliberal, digamos, y nosotros en el medio tenemos que transitar entre lo que creemos que tenemos que hacer en lo fiscal, nuestro programa político, y no estamos haciendo más que lo que han hecho los países serios y responsables a la salida de la gran crisis financiera de 2008-2009, donde, digamos, partiendo de déficits fiscales muy altos, fueron bajando el déficit de 1 punto porcentual por año. Y lo importante es cumplirlo, digamos. Y nosotros tenemos un programa fiscal que va en esa dirección, donde nosotros recibimos un déficit primario de 5.4 puntos del PIB. Este año vamos a terminar
un poco por abajo de 4,2 porque tenemos una meta de 4,2 pero la vamos a sobrecumplir. El año que viene tenemos una meta de 3,2 y la vamos a cumplir, una de 2,2 en 2019. Cumpliendo con nuestro programa fiscal, la Argentina en el año 2020 estabiliza su ratio de deuda a PBI en 36% del producto, que es una cifra que representa el 50% del endeudamiento, es la mitad del ratio de endeudamiento que tiene buena parte de los países emergentes, un tercio de lo que tienen los desarrollados. Entonces nos sentimos muy cómodos y convencidos de que estamos haciendo lo correcto desde el punto de vista fiscal, con responsabilidad, pero también atendiendo a nuestra necesidad de enfrentar con éxito el proceso político y donde si viniera otro gobierno no solo no tendríamos gradualismo, sino que tendríamos un aumento en el déficit fiscal, ¿no? Así que... En los últimos días, ministro, está volviendo a salir en la prensa argentina la figura de Cristina Kirchner. Se ha presentado a candidata para senadora, está en las portadas de los periódicos todos los días. ¿Cuáles son las posibilidades de que su figura crezca y Argentina vuelva al populismo? Bueno, en mi opinión, Argentina no tiene vuelta atrás en relación a la responsabilidad y el populismo no creo que tenga cabida en la Argentina del futuro. Hoy vemos una inmensa mayoría de políticos en la Argentina que miran el manejo de la cosa pública con responsabilidad. Entonces, no solo el gobierno, sino la mayor parte de los gobernadores de la Argentina, con los cuales el gobierno tiene una interlocución permanente, comparten con nosotros la idea de la seriedad en la administración de la cosa pública. La señora de Kirchner sigue representando a una porción de los votantes de la Argentina, pero con un techo muy bajo, porque tiene una imagen negativa muy elevada, asociada a las sospechas de corrupción acerca de los actos de gobierno de ella y de su grupo político durante su gobierno. Entonces pensamos que, más allá de que la señora de Kirchner despierte todavía cierto fanatismo en un determinado sector de la sociedad, su nivel de rechazo es tan grande que no la convierte en una alternativa de gobierno. Y yo veo, por un lado, enormes posibilidades de que Cambiemos se consolide como fuerza política, de que podamos renovar el mandato popular en el año 2019, pero también veo que la alternativa política a Cambiemos no pasa por el kirchnerismo, sino que va a pasar por algún dirigente serio y responsable que venga de alguna provincia bien administrada y no por la señora de Kirchner. Por lo que ustedes perciben en la atmósfera política en Argentina, si ella gana su banca de senadora, ¿va a haber pánico en los mercados? No, diría que no, y además creo que tiene buenas chances de ganar su banca de senadora por la minoría en la provincia de Buenos Aires, donde nosotros vamos a ganar los 2 senadores por la mayoría. La minoría seguramente puede ser obtenida por la señora de Kirchner, porque ella es fuerte en la provincia de Buenos Aires, pero no tiene representación política en el resto del país. De hecho, el Frente para la Victoria, definido como tal, va a tener candidatos en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahora tiene otro nombre, se llama, creo que Unión Ciudadana, pero y en Santa Cruz, pero creo que no hay candidatos en otras regiones de la Argentina. Entonces es un fenómeno local donde puede obtener la banca como senadora y que, contrariamente a generar pánico por tener una banca en el Senado, lo que va a generar es probablemente una clara divisoria de aguas entre la oposición responsable y la señora de Kirchner, y esa oposición responsable va a tener que demostrarle a la sociedad que cómo está separada de la señora de Kirchner, bueno, probablemente negociando responsablemente con nosotros. Cuando lo entrevisté al presidente Macri el año pasado, me dijo textualmente: si nosotros no bajamos la pobreza al final de nuestro mandato en el 2019, habremos fracasado como gobierno.
¿están triunfando o fracasando en la reducción de la pobreza? Bueno, nosotros hemos recibido una situación dramática de pobreza en la Argentina, con casi 1/3 de la población en situación de pobreza. Y afortunadamente ahora tenemos la información que así lo muestra. El principal paso para reducir la pobreza es desterrar la inflación, que es el peor impuesto, el impuesto que recae sobre los que menos tienen, que no tienen herramientas para protegerse del alza de los precios, como sí tiene la clase media o media alta, que puede invertir en activos financieros o hacer una planificación distinta. Con lo cual, la baja de la inflación va a ser el primer paso, y ya está siendo el primer paso de combate a la pobreza. Ahora, la Argentina hoy mira el problema de la pobreza con un programa estructural. En primer lugar, mantenemos todas las asignaciones directas, la asignación universal por hijo, pero por el otro lado pensamos que la manera de destruir la pobreza es creando una economía pujante que crece, que crea empleos en el sector privado, empleos de calidad. La Argentina entre 2011 y 2015 no creó empleos en el sector privado. Todos los empleos que creó fueron de muy baja productividad en el sector público. Y la manera de que además de crear empleos, bueno, es generar un marco de estabilidad. Eso no soy yo, ¿no? Tenía miedo Yo tampoco, ¿no? Es generar un marco de estabilidad donde existan incentivos para que el sector privado invierta. Entonces, de la mano de la inversión del sector privado en capital físico y de la mano de la mejora en el capital humano, es donde Argentina va a tener más crecimiento, más inversión, mejores salarios y menos pobreza. Y ahí quiero hacer un punto muy importante que se refiere a la inversión en capital humano. El diagnóstico del gobierno de Cambiemos es que una de las principales fuentes de desigualdad que existe en la Argentina es que hoy quien nace en un hogar menos favorecido y utiliza la escuela pública en la Argentina parte con una desventaja intrínseca desde el origen contra los chicos que están en la escuela privada, que pasa porque la escuela pública tiene 4 horas de clase, mientras las escuelas privadas tienen 6 o 7 horas de clase al día. Paréntesis, acabo de venir hace 3 semanas de Corea del Sur, donde el día escolar tiene 14 horas. Creo que ahí ya... No es chiste. Entonces, si nosotros podemos llevar el horario de las escuelas públicas de 4 horas a 6 horas, que es el plan en el cual trabaja el ministro Bullrich, donde ya tiene experiencias piloto en algunas provincias. Bueno, primero vamos a ver generar las fuentes para mejorar el capital humano, para reducir la principal fuente de desigualdad que existe hoy en la Argentina. Y por otro lado, es el programa social más potente que podemos poner en práctica, porque además, cuando los chicos van a la escuela 6 horas por día, las madres pueden ir a trabajar y entonces las familias generan un ingreso adicional. Hoy, con los chicos 4 horas en el colegio, esas madres no pueden estar en el mercado laboral, no tienen recursos para contratar a una persona que cuida a los chicos. Entonces, no solo tenemos chicos mejor preparados, sino que además aumenta el ingreso de las familias de menos recursos. En eso estamos trabajando. Por eso yo digo, en el corto plazo la pobreza va a bajar porque estamos normalizando la macroeconomía. Normalizar la macroeconomía lleva al crecimiento del empleo. Pero además, estructuralmente tenemos que bajar la pobreza mejorando el capital humano, la educación. Y además la infraestructura, que el transporte público pueda circular por el Gran Buenos Aires, porque las calles no son de tierra, mejorar la calidad del transporte público y el acceso a la vivienda. Venimos de 12 años en los cuales en la Argentina no hubo préstamos hipotecarios. Ustedes que viven aquí en los Estados Unidos no lo deben poder creer, pero en la Argentina quien compraba una casa tenía que ir con el dinero en efectivo, así con el dinero en efectivo en una valija a comprar su propiedad. No había créditos hipotecarios porque no había cómo denominar
los préstamos, habiendo inflación. Entonces, hoy el gobierno ha creado, como han hecho muchos países en la transición, en la lucha contra la inflación, mientras baja, la posibilidad de que los bancos otorguen préstamos indexados a la inflación. Entonces se ha creado la unidad de medida para que se pueda prestar a largo plazo. Entonces hoy tenemos un boom de préstamos hipotecarios a 30 años de plazo, con tasas del 4% real, 3% real, 5% real, y donde el gobierno además tiene un programa que se llama Procrear, donde a las familias de menores recursos, en vez de hacer un plan de vivienda, los típicos planes de vivienda que se hacían en los años 70, a las familias les subsidia algo como el 40% del costo de la vivienda, el resto es un préstamo de un banco privado, y estamos viendo realmente una enorme demanda y un funcionamiento muy bueno de este programa. Los empresarios, o muchos empresarios en Argentina, se quejan de que el país no crece más porque los impuestos son muy altos, más altos comparativamente que en la mayoría de los países, y eso ellos dicen está frenando la inversión, está frenando la creación de empleos. ¿Cuál sería, y ya asumiendo de que el presidente Macri gane las elecciones de octubre, cuál sería un porcentaje ideal de impuestos que tendrían que pagar las personas y las empresas en Argentina? Bueno, la queja de los empresarios es totalmente válida. La Argentina hoy tiene un sistema tributario mucho más pesado que el que tiene el resto de los países del mundo. Nosotros tenemos un impuesto en las provincias muy distorsivo, que es el impuesto a los ingresos brutos, que funciona en cascada, grabando las distintas etapas de la producción. Entonces, eso termina generando muchísima ineficiencia en la producción. Tenemos un impuesto a los débitos y créditos bancarios que favorece el uso de sistemas por fuera del sistema financiero, es decir, ennegrece la economía. Tenemos una alícuota de ganancias corporativas mucho más alta que la del resto del mundo, ¿no? Mientras nos encerramos durante muchísimos años, dejamos de mirar para afuera y nos perdimos de ver que los países iban reduciendo su alícuota de ganancias corporativas, con lo cual ahí somos claramente poco competitivos. Somos plenamente conscientes de esto. Y tenemos una reforma tributaria que vamos a presentar al Congreso en pocos meses, donde vamos a mostrar el sendero mediante el cual vamos a ir eliminando buena parte de las diferencias que tiene el sistema impositivo argentino con los sistemas impositivos de los países exitosos a los cuales aspiramos a parecernos. Como además tenemos el objetivo de bajar el déficit fiscal, tenemos que ir balanceando la reforma tributaria con la baja del déficit, con lo cual va a ser una reforma que se va a aplicar gradualmente, pero en el día 1 vamos a mostrar cómo van bajando o eliminándose los impuestos a lo largo de 5 años, lo cual va a permitir que cuando una empresa haga el cash flow de sus próximos 10 años en la Argentina, pueda hacerlo ya sabiendo cuántos impuestos va a pagar en los próximos años en la Argentina. Y nos vamos a quedar con la facultad, si el Congreso nos lo permite, de acelerar el ritmo de rebaja de las alícuotas si es que la economía crece más rápido de lo que pensábamos y contamos con más recursos. Entonces vamos a acelerar el ritmo de rebaja de las alícuotas impositivas. Pero sí, nosotros compartimos el diagnóstico. Los impuestos en la Argentina son muy altos y eso ocurre porque el kirchnerismo duplicó el tamaño del Estado en la Argentina. Recibió un Estado que en el consolidado de Nación y Provincias pesaba 13 puntos del PIB y que cuando nosotros lo recibimos en 2015 había subido a 43 puntos de gasto primario antes de intereses en relación al PIB. Es decir, una situación realmente llamativa en términos de la velocidad con la cual se hizo crecer el gasto. En 2016 logramos frenar el crecimiento del gasto en relación al PIB aún en un año de recesión. Y este año, por primera vez en no sé cuánto tiempo, en 15 años, estamos logrando reducir el gasto consolidado desde 43 puntos del PIB a 41 puntos del PIB, cosa que vamos a seguir haciendo en los próximos años, porque como la Ley de Responsabilidad Fiscal
nos va a obligar a congelar nuestro gasto en términos reales, es decir, ajustado por inflación. Con la economía creciendo de 3% para arriba, eso va a ir bajando el gasto en relación al PBI. Entonces, volviendo a mi pregunta anterior, ¿cuál sería un porcentaje ideal o que ustedes quisieran lograr, supongamos, para el 2020, que tendrían que pagar las personas y las empresas? Bueno, ahí tendría que dar detalles de alícuotas y cosa que en este momento no puedo hacer porque no he presentado todavía la reforma tributaria al Congreso, entonces no quiero adelantar detalles. Lo que sí puedo contar es que si nosotros logramos pasar por el Congreso la Ley de Responsabilidad Fiscal y mantener el gasto constante de la administración pública, en el año 2023 vamos a haber vuelto a un nivel de gasto consolidado en relación al PIB de 34% en vez de 43%. En ese proceso vamos a haber eliminado no solo el déficit fiscal, sino una buena porción de la presión tributaria en la Argentina. Te puedo dar una respuesta más general. Otra crítica que hacen los empresarios es el tema de los costos laborales. Para despedir a un trabajador en Argentina hay que pagarle, si mal no recuerdo, 1 mes por año de trabajo, y muchos empresarios dicen que no contratan gente porque es imposible despedirla. ¿Qué están planeando hacer para flexibilizar la ley laboral? Bueno, ahí lo que estamos haciendo como gobierno, primero, ha sido atacar la industria del juicio laboral. Argentina tiene un sistema para minimizar los juicios laborales basado en asociaciones de riesgo del trabajo que aseguran a las compañías contra las demandas de sus empleados. Ahora ese sistema se fue desnaturalizando y las compañías empezaron a recibir juicios directamente, además de la prima que pagaban para asegurarse. Con lo cual el gobierno ha logrado pasar por el Congreso una ley que reforma el sistema de ART y donde pensamos que eso va a servir para que la industria del juicio se reduzca considerablemente. Entonces, los costos asociados a la litigiosidad laboral en la Argentina van a bajar dramáticamente en los próximos años. Por otro lado, en términos de convenios laborales, que en la Argentina son muy complejos y con excesivas regulaciones, lo que estamos haciendo es armar mesas sectoriales donde se juntan el gobierno, los sindicatos, las empresas, para ver cómo puede contribuir cada uno de los sectores a la competitividad del sector. Se ha hecho en Vaca Muerta, que es este reservorio de petróleo y gas no convencional en las provincias de Neuquén, Chubut y Río Negro, donde hubo un acuerdo que ha permitido bajar drásticamente el impacto de los costos laborales, haciendo modificaciones a los convenios de trabajo, y eso mismo se está replicando en otros acuerdos sectoriales, en la construcción, en el sector de textil y calzado. Entonces lo estamos haciendo de manera sectorial y no de manera transversal. Y por último, en la reforma impositiva también tenemos un capítulo para los impuestos al trabajo, a los cuales consideramos un impuesto altísimamente distorsivo. En la Argentina son mucho más altos que en el resto del mundo también, y donde también vamos a proponer una reducción. Bueno, yo voy a hacer una pregunta más, pero queremos que participen ustedes también, así que mientras hago 1 o 2 preguntas, quienes quieran preguntarle algo al ministro, por favor, hay 2 micrófonos aquí, pasen, no sean tímidos, sino pasen a los micrófonos y mientras tanto yo voy a preguntar, ministro, por el bono que acaba de sacar Argentina a 100 años, ofreciendo intereses de casi el 8%. Yo sé que ha habido una polémica en Argentina, algunos criticaban de que estaba endeudando al país, otros decían de que el interés es demasiado alto, que México había ofrecido bonos así esparcidos en el tiempo, pero a tasas del 4%, ¿por qué ofrecer el 8%, etcétera, etcétera? Pero mi pregunta es otra, o sea, eso no me molesta tanto, pero lo que sí me preocupa y lo que sí
quisiera preguntarle es, ok, sacan un bono de 100 años para recaudar fondos. ¿Por qué no usar ese dinero en lugar de para el gasto de la cuenta corriente, para crear un fondo anticíclico, para ahorrar en los años de las vacas gordas, para poder vivir y pagar los subsidios sociales en los años de las vacas flacas? Como hizo Noruega, por ejemplo. Noruega tiene un fondo anticíclico petrolero que cuando el petróleo sube, un 10% o un porcentaje determinado lo guardan, lo ponen en el chanchito y ese dinero lo usan para cuando bajan los precios del petróleo. Chile tiene un sistema parecido por el cobre. ¿Por qué Argentina no usó esta oportunidad para usar ese dinero para crear un fondo de prevención contra futuras crisis o bajones económicos? Bueno, no voy a entrar en la discusión técnica del bono de 100 años porque podría darle 1000 razones por las cuales, desde el punto de vista técnico, es totalmente defendible la emisión de este bono y que los cuestionamientos que estamos recibiendo son políticos. Pero voy a ir a tu punto, Andrés. Los fondos anticíclicos se constituyen cuando uno tiene superávit. Cuando uno está en épocas de vacas gordas, tiene que separar una buena porción de esos recursos para las épocas de vacas flacas. Nosotros estamos emitiendo deuda en parte para renovar vencimientos, pero en parte para financiar el déficit. Entonces, si guardásemos este bono en un fondo anticíclico, tendríamos que emitir otro igualito para financiar el déficit. Entonces, aspiramos a poder constituir fondos anticíclicos cuando hayamos cerrado el déficit fiscal. Y ahí te hago un punto más. La Argentina hoy financia su déficit fiscal, que lo tenemos, lo decimos, tenemos nuestras metas, sí, con emisión de deuda y no con emisión monetaria. ¿Por qué? Porque tenemos un compromiso no negociable con la reducción de la inflación. Y entonces hemos cambiado la forma en la cual se financia el déficit, es con endeudamiento, es un proceso que es transitorio. Sabemos que nuestro ratio de deuda PBI está subiendo transitoriamente hasta el año 2020, en 2020 se estabiliza y luego empieza a caer nuevamente. Somos solventes intertemporalmente, pero tenemos un compromiso no negociable de derrotar la inflación en la Argentina porque pensamos que esa es la máquina de generar pobres y queremos apagarla. La primera pregunta del público. Buenos días, mi nombre es José Villalobos. Mi pregunta es la siguiente. No creo que se ha tocado mucho el asunto de la inversión extranjera en Argentina. A título de información, Argentina con el estado de la Florida produce 4.300 millones de dólares en intercambio comercial, de los cuales Miami-Dade County es responsable por 3.3 billones de dólares, 3.300 millones de dólares en Argentina. La percepción de tranquilidad política y comercial es esencial. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para ese intercambio que sea superior al que nosotros tenemos ahora? Nosotros creemos que Miami es una fuente indispensable para todo tipo de inversión en los países latinoamericanos, pero yo creo que Argentina es el foco principal, el sol que pudiera alumbrarnos a nosotros para integrar una mayor inversión en Latinoamérica, específicamente en Argentina. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ahí lo que tenemos que hacer es profundizar el intercambio de información, ¿no? Tener más información sobre qué oportunidades hay en la Argentina, qué oportunidades hay en los Estados Unidos. La Argentina tiene que seguir financiando este proceso de inversión tan ambicioso que tiene para los próximos años, pero nuestro programa de inversión pública que tenemos para los próximos años es muy, muy ambicioso, pero a su vez tenemos un programa muy ambicioso de reducción del déficit. La manera de congeniar ambos objetivos, de bajar el déficit y de subir la infraestructura pública, de aumentar la infraestructura pública, es atraer al sector privado a llevar a cabo buena parte de los proyectos de inversión pública que vamos a hacer nosotros, y para eso hemos sancionado en el Congreso, en el 2016,
para eso utilizamos en parte nuestro capital político del 2016, una ley de PPP, de proyectos de participación público-privada, que hoy ya se ha puesto operativa a través de la formación de una unidad de proyectos de PPP. Con lo cual, en los próximos meses la Argentina va a estar ofreciendo muchísimas oportunidades de inversión a los locales y a los inversores extranjeros para ayudarnos con nuestro programa de infraestructura pública, y ahí creo que es muy importante que podamos difundirlo, que ustedes nos ayuden a ello, para que haya más inversores que conozcan las oportunidades que va a estar ofreciendo la Argentina en los próximos años. 2 preguntas más, una por aquí y otra por ahí. Sí, ministro, la pregunta que yo tengo es la siguiente. Se nota en las cifras del gobierno que hay un notable crecimiento, por ejemplo, en el consumo de cemento, en la creación de la infraestructura, lo cual hace que la economía esté creciendo en el campo, porque está andando bastante bien. Por otro lado, todavía sigue muy atrasado el consumo. Uno escucha los datos estadísticos y percibe que hay atraso, por ejemplo, en la industria textil y demás. ¿Cuándo se va a discutir la Argentina del futuro en dónde el gobierno quiere incentivar? En el mini Davos del año pasado se cerró una figura fascinante con el presidente Macri y 5 empresas argentinas billonarias en los mercados internacionales, mientras por otro lado estaba la foto de la UIA, que para mí es el pasado. ¿Qué planes tiene el gobierno para incentivar a aquellas industrias o sectores de la economía que participen en este mundo hoy globalizado y muy diferente al pasado? Bueno, yo ahí lo que diría es que nosotros vemos el proceso inversor en la Argentina asociado a la capacidad del gobierno de generar los incentivos adecuados para que el sector privado quiera invertir. Entonces, para eso tenemos que generar las condiciones: estabilidad macroeconómica, respeto a la ley, integración al mundo, solvencia fiscal, porque muchos gobiernos que han tenido ideas similares, al volverse insolventes fiscalmente, han terminado violando el respeto a la ley simplemente porque se quedaron sin recursos, ¿no? Entonces, el respeto a la ley solo es posible cuando uno se vuelve solvente, o lo puede asegurar solamente cuando uno se vuelve solvente, y eso asegura que no se van a romper contratos. Pero a su vez, nosotros pensamos que una vez que generamos las condiciones, que pusimos la cancha de fútbol, los arcos, las redes, el referí, bueno, es el sector privado el que tiene que decidir dónde va a invertir. Nosotros venimos de muchísimos años de gobiernos que hacían picking the winners, y a este le doy, y a este no le doy, y quiero el Estado metiéndose a ser de empresario, a hacer empresas públicas. Y realmente nosotros ahí lo que pensamos es que no hay motivos por los cuales algún sector no pueda ser competitivo en la Argentina. Déjenme dar algunos ejemplos. Hace 10 años uno tendía a pensar en esta pregunta, bueno, ¿dónde puede generar la Argentina actividades exportadoras? Y uno pensaba en el agro, tenemos ventajas competitivas en gas, en minería. Pero yo creo que hoy la Argentina tiene N sectores donde puede ser competitiva para exportar. Hoy el comercio en el mundo se ha vuelto intrasectorial, y no sé, vemos que Italia, que tiene salarios que son 4 veces los salarios argentinos, exporta $40.000 millones de productos de confección textil. ¿Por qué? Porque le ha puesto valor agregado a ese sector. Entonces pueden comprar la tela en China, pero ponerle valor agregado, diseño. Entonces, bueno, la Argentina tiene algunos ejemplos de firmas que han logrado hacerlo. La Martina, hoy uno viaja y se encuentra con cafés Habana por todo el mundo. Tenemos una empresa de software como Globant que exporta el 90% del software que produce. Entonces hay N sectores que son competitivos y logran poner valor agregado, pero nosotros tenemos que generar el marco, y luego es el sector privado el que tiene que ver dónde invierte, y no hay ningún sector que no pueda ser competitivo per se de antemano. 2 más, rapidito, porque nos... Buenos días, soy Luis Velázquez. Ministro Nicolás, usted explicó que hace 10 años que no habían viviendas hipotecarias en Argentina y que ahora están dando al 3 o el 4%.
Quisiera que ampliara un poco más sobre esa política de vivienda, porque sí atraería miles de millones en inversiones, oxigenaría las pequeñas poblaciones y obviamente todo lo que ello conlleva. Y si están pensando también con cédulas hipotecarias como el FHA de Estados Unidos o de Guatemala. Muchas gracias. Sí. Bueno, la Argentina tenía un stock de préstamos hipotecarios a PIB de 8% en el año 2001. Luego vino la crisis financiera en la Argentina, esos préstamos se licuaron, desapareció el préstamo hipotecario porque estaba prohibido para los bancos prestar en dólares y en pesos no se podía prestar porque había inflación y estaba prohibida la indexación. Lo que ha hecho el gobierno es permitir la indexación de los préstamos hipotecarios para que se preste, como hizo Chile. Chile creó el sistema de la UF, la unidad de fomento, y entonces ahora los bancos pueden prestar a indexación al IPC de la Argentina, al CPI, más una tasa de 3, 4, 5. Entonces es una tasa real que va de 3 a 6% según el banco. Y eso es un mercado privado que funciona libremente y que hoy está explotando, digamos, donde los bancos tienen mucha más demanda de la que están pudiendo abastecer, no por un problema de fondeo, sino por problemas operativos. Ahí se están otorgando unos 3.000, 4.000 préstamos por mes. Veníamos de 0 y creo que a fin de año vamos a estar en 6.000, 7.000 y que el año que viene vamos a llegar a meses de 20.000 por mes, y eso es un boom en la Argentina, porque ese sector que hoy accede al préstamo hipotecario es el sector que no pudo comprar viviendas durante los últimos 10 años. Podían la clase media alta, los ricos que tenían cash para comprarlo. Los originadores de préstamos seguramente van a empezar a securitizar sus carteras cuando ya tengan un volumen mayor y van a empezar a emitir pasivos indexados también, vinculados al IPC de Argentina también para no quedar descalzados en moneda. Y va a haber todo un mercado ahí muy vibrante, donde va a haber muchísimas oportunidades de participar desde la originación o desde el punto de vista del funding a quienes están generando los préstamos. La última. Ministro, gracias. Soy Catherine Rivera de Bolsa Capital Markets. Nosotros, los clientes, son instituciones grandes que invierten en Argentina, tanto en renta fija como en renta variable. Entonces, mis preguntas, si me permiten dos, y puede escoger obviamente cuál le gustaría contestar, serían con respecto a una duda muy importante desde el punto de vista de los inversionistas, que tiene que ver con el balance del Banco Central y el deshacer ese balance complejo que está generando, según nuestros cálculos, un 2% del PIB en términos de déficit fiscal quasi fiscal deficit. Entonces, eso sería una de las preguntas. ¿Por qué los inversionistas con 5% de déficit versus el PIB quieren ver eso cambiar, dar la vuelta? Luego, sabemos que Argentina no estuvo incluido en el MSCI, el índice a los emergentes. Y mi pregunta tiene que ver con un color que nos puede dar con respecto a cuáles son los planes para convencer a los inversionistas para la inclusión de Argentina. Y último, si me permite, sería valor justo del peso argentino. Bueno. Gracias. Perfecto. Bueno, con respecto a la política del Banco Central, que esteriliza, hace una política de intervención con esterilización, nosotros estamos muy tranquilos porque pensamos que es una política que converge en el tiempo justamente porque la inflación está bajando. Y de la mano de la baja en la inflación, las tasas van a ir bajando y en la medida en que luego suba la demanda real de dinero, el stock de pasivos del Banco Central va a ir bajando en los próximos años. El costo de 2%, además, en el cuasi fiscal del Banco Central es sin considerar el rendimiento de los activos del Banco Central, que se mueven son las reservas, que se mueven según el tipo de cambio, o sea que dependiendo del tipo de cambio, esa cifra puede ser mucho menor, ¿no? Pero esencialmente lo que nos deja tranquilos es que como la inflación está bajando y las tasas también, es un proceso convergente y no divergente. El segundo punto es MSCI. En el comunicado de MSCI
que no es una calificadora de riesgo. Ustedes fíjense que la Argentina no fue incluida este año dentro del índice MSCI de emergentes y quedó todavía como un mercado frontera en equity. Los bonos del gobierno soberano, los bonos soberanos del gobierno no bajaron de precio, porque no implica una baja en la calificación de la Argentina, sino que es una decisión acerca de cómo se conforma un índice, y donde en el comunicado hay elogios a la política económica, pero que los inversores tienen alguna duda sobre los riesgos de reversibilidad política, con lo cual nuestro plan para avanzar, es ganar las elecciones, que es lo que vamos a hacer, ¿no? Así que eso va a eliminar los riesgos de reversibilidad de las reformas que se mencionaban en el comunicado. Y había una tercera, que era... el valor justo del peso es el que tiene en el mercado. Tenemos afortunadamente tipo de cambio flotante y el valor justo es el que tiene. Gracias. Ministro Joven, muchísimas gracias. Gracias, Andrés, un placer. Pasamos un poquito del tiempo. Sumamos más de 10 millones de suscriptores. Ahora también puedes vernos en Roku. Gracias por su apoyo. TV Radio Miami.